Jesús, gloria a Dios, Dios les bendiga. Niños, nos ponemos de pie para hacer una oración. Vamos a poner en las manos del Señor esta pedagogía. Es importante, hermano, que venga con un corazón dispuesto a aprender. Muchas de las veces, ¿sabe qué sucede? Que nuestra alma, nuestro ser humano reniega o se desanima porque no estamos acostumbrados a lo espiritual. Si usted se da cuenta, yo tengo 60 años y yo a los 28 años de edad empecé a conocer el Evangelio. Entonces yo estoy como más encaminado en las cosas de Dios que en las del mundo, porque si saca cuentas de 28 a 60, es media vida, amén. Eso es media vida. Usted saque cuentas, ¿cuánto tiene en Cristo o cuánto tiene buscando las cosas de Dios? Y se va a dar cuenta que entramos como en un balance, ¿Por qué? Porque hay gente que ya tiene más de un año, por ejemplo, en la iglesia, pero todavía cavilan, todavía no hay una estabilidad emocional, espiritual en nuestras vidas. Cuando se inclina el espíritu a las cosas de Dios, el alma se rinde. Amén. Cuando usted busca más de Dios, el alma se rinde. Cuando usted busca más de la carne, entonces el espíritu es el que te va a pedir, es el que se va a manifestar en tu comportamiento. Por eso quiero orar que Dios nos abra el entendimiento espiritual en nuestras vidas para ser bendecidos a través de la buena palabra. Amén. Padre bueno que está en gloria, damos gracias. En esta hora nos acercamos delante de su presencia, Señor, pidiendo, Señor, la gracia, el entendimiento a la verdad de su palabra. En el nombre de Jesús levanto mis manos para bendecir tu iglesia, para bendecir tu pueblo, Señor, declarando, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos. Ahora rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos abra el entendimiento a la verdad de su palabra. Extiende tu mano, Dios mío, glorifícate en nuestras vidas y enséñanos, Padre, a buscar tu presencia en espíritu y en verdad, Señor. Que tu presencia, Dios mío, sea derramada en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para ser revestidos de lo alto, Dios mío. Quita todo estorbo en nuestras vidas, Señor. Arranca, Señor, de raíz todo aquello, Señor, que nos desanima, aquello, Señor, que de alguna manera nos distrae de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Estás vivo, Miguel? ¿O estás grabando? Ok. Ya me había asustado. Bueno, hemos estado trabajando, yo vi que hemos estado trabajando sobre el tema la iglesia verdadera. Y es importante entender, hermano, que no hay muchas iglesias, hay solamente una iglesia. Y esa iglesia se llama la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el dueño, porque Él la compró con su sangre. Hablamos y dijimos que la iglesia no es algo que se añade a Cristo, sino que es algo que sale de Él. Amén. Una de mis preguntas
en estos tiempos era, ¿por qué la gente no cambia? Esa era mi pregunta delante de Dios. ¿Por qué la gente tiende a obedecer más al hombre que a Dios? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué nos inclinamos más al mundo que a Dios? Y esas eran muchas preguntas en mi vida. Y la respuesta la encontramos en la verdad de la palabra. Y decíamos que podía pasar muchos años en una iglesia sin ser iglesia. ¿Me entiende? Una iglesia sin ser iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una congregación se denomine Iglesia de Jesucristo? Y ahí es donde venía a mi corazón el entendimiento de que puedes estar en una congregación y realmente esa congregación no es una iglesia de Jesucristo. ¿En qué radica la diferencia? En la enseñanza. Hay una diferencia entre las doctrinas de hombres y la doctrina que nos dejó el dueño de la iglesia, Jesucristo. Amén. Si usted mira ahí en la pantalla, usted va a poder leer que dice: cuando se nos revela la iglesia de Jesucristo, y hay una pregunta con signos de interrogación y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la iglesia verdadera se te revela? Y aquí dice que cuando la iglesia de Jesucristo se te revela, somos capaces de entender cuando el Padre habla. Pero tenemos un problema, que hemos pasado años en la iglesia, pero nunca nos paramos a entender lo que estamos aprendiendo. Es que veníamos como robotizados. Yo me acuerdo que le preguntaba a otro día de una pedagogía, ¿de qué hablamos? Y no se acordaban. Y todo eso a uno como pastor lo desanima. Y venía a mi corazón y decía: ¿qué pasa? ¿Por qué no se abre el entendimiento en las personas? Y fíjese que yo me di cuenta de algo. De alguna manera Dios nos bloquea cuando no se está hablando la verdad. ¿Por qué razón? Porque la verdad no radica en una doctrina. La verdad radica en una persona. Esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si usted está en una iglesia donde no le hablan de Jesucristo, esa iglesia no es cristiana. Puede ser lo que sea, lo que quiera. Pero la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo tiene el propósito de llenarnos de Cristo. Amén. De llenarnos de la voluntad de Él. Y este martes estuvimos estudiando cómo las iglesias o la iglesia ha sido manoseada. ¿Manoseada en qué manera? Que el ser humano le ha metido doctrinas de hombres. Amén. Dice que cuando la iglesia de Jesucristo se nos revela, somos capaces de entender cuando el Padre habla. ¿Por qué razón? Porque somos miembros de su cuerpo, porque la iglesia es de Cristo y la iglesia tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es una sola carne. Entiéndame, por favor, la iglesia no está dividida. Nunca ha estado dividida. Los hombres la han dividido con doctrinas de mentalidad humana. Pero la iglesia en realidad es Cristo, la cabeza, y nosotros el cuerpo.
Y si la iglesia no está dividida, si la iglesia es Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo, se supone que cuando el Padre le habla a Jesús, usted y yo entendemos porque estamos añadidos a Él. A mí me costaba entender esto. La iglesia está en Él, adentro de Él. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Si Cristo y la iglesia somos una sola carne, ahí vea usted el pizarrón. Si Cristo y la iglesia somos una carne, entonces aquí aplica lo que Dios unió. ¿Qué dice? Que no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, el Hijo y nosotros estamos unidos. El Padre, el Hijo y la iglesia son una sola carne. Yo se lo voy a probar por la Biblia. Entonces aquí aplica lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Y las religiones tomaron la iglesia en sus manos y la dividieron del cuerpo, óigame bien, cumpliendo con la palabra de la serpiente cuando la serpiente le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no comerás de ese árbol, de ese fruto. Y la serpiente le dijo a Eva, no te creas. Lo que pasa es que Dios sabe, mire cómo le dijo, que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Él. Y lo metió a la humanidad de tal manera que convenció a Adán y a Eva en tomar la decisión de vivir para ellos. Llega Dios y los saca del huerto, hermano, y empiezan a vivir ellos siendo sus propios dioses. Empieza Adán y Eva a vivir en sus pensamientos, en sus deseos, y así está el mundo ahorita. Entonces viene un hombre con una revelación cualquiera que sea y dice, Dios me habló. Y ponen su iglesia y empiezan a enseñar lo que ellos dicen que Dios le habló y hacen a un lado al dueño de la iglesia. ¿Me entiende? Hacen un lado al dueño de la iglesia y empiezan a enseñar sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Hermano, es interesante entender que la gran mayoría estábamos engañados. Estábamos engañados creyendo que lo que estábamos aprendiendo era de Dios. Y sí había mucho de Dios, pero había mucho que no era de Dios. Amén. Yo le voy a comprobar porque vamos a hablar del verdadero apostolado. Dice aquí, las religiones tomaron la iglesia en sus manos y la dividieron del cuerpo. Amén. Cumpliendo con la palabra de la serpiente. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comas serán abiertos sus ojos y serás, ¿cómo dice? Como Dios. Entonces por eso hay tantas religiones y todos se sienten dueños de una palabra que no es de Dios. Una palabra donde agarran parte de Dios y parte de lo que supuestamente Dios lo reveló, lo cual es mentiroso, porque cuando Dios revela algo, tiene que tener un fundamento bíblico. Si a mí Dios me habla y me revela algo, entonces yo tengo que revisar que eso que me revelaron tenga un respaldo escritural. Amén. Bueno, vamos aprendiendo. Pues Dios sabe que el día que de él comas serán abiertos tus ojos y serán como Dios.
forman sus ministerios, forman sus religiones y se sienten dioses de ello y lo pelean a muerte. Fíjese bien, la iglesia no es, ¿qué dice ahí? De los hombres. Y ese ha sido el problema grande en las iglesias, que el hombre, el ser humano tomó dominio de las iglesias y se adueñaron de él. A mí me vino una voz que me decía, la iglesia se le tiene que regresar al dueño. Los seres humanos no podemos manipular la iglesia. La iglesia ya fue formada, ya fue comprada, fue terminada. La iglesia ya está en gloria, pero por causa del dueño, no por nosotros. Amén. Amén. Bueno, llévese algo, la iglesia no es de los hombres, por tanto los hombres somos incapaces de dirigir la iglesia de Jesucristo, a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Seguimos. La iglesia es de Cristo. Dice la Biblia que el ser humano fueron sacados del huerto, perdieron la gloria de Dios y caminaron buscando ¿qué? Su propia gloria. Fueron destituidos de la gloria de Dios, pero siguieron viviendo humanamente, buscando, indagando y viviendo en su propia gloria, sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Amén. Y me doy cuenta de algo interesante. En Cristo, la iglesia, los destituidos, recuperamos la gloria de Dios en Cristo. Amén. Fíjese que la gloria de Dios era la conexión, era lo que nos conectaba a la comunión con el Padre. En Juan 17:22 habla Jesús y le dice a su Padre, le dice: Padre, la gloria que me diste les he dado. La gloria que se perdió en el huerto, en Cristo, en Juan 17:22 es recuperada. Amén. Y el verso siguiente, Juan 17:23 dice que esa gloria, dice el verso 22, dice: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno como tú y yo somos uno. Y el verso 23 dice: para que sean perfeccionados en unidad. Entonces, lo que yo veo aquí, que la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, tiene una visión, es la unidad. La gloria que se perdió nos separó de Él, nos separó del Padre, nos separó de la comunión, nos separó de su presencia. Pero en Cristo, Él declara en Juan 17:22 que la gloria que nos dio vino y nos la regresó. La gloria que me diste les he dado. Pero dice el verso 23 que nos la dio para que seamos perfeccionados en unidad. Y ahí es donde yo me doy cuenta que la gran mayoría de las iglesias humanas terrenales en las que nos rodeamos son iglesias divididas entre ellos mismos. Satanás lo que quiere es dividir el cuerpo de Cristo, pero no se puede, porque el verdadero cuerpo está pegado a la cabeza. Entonces usted camina para allá y acaba de ver una iglesia de tal ministerio, acaba de ver otra iglesia de otro ministerio, acaba de ver otra iglesia de otro ministerio. ¿Qué es eso? División. ¿Me entiende? Y a lo que Dios nos está llamando hoy, a nosotros, a esta iglesia, es a la unidad. Es a trabajar con el cuerpo de Cristo, trabajar unidos. Estamos viendo la posibilidad, el hermano que vino a ayudarnos con la alabanza, él trabaja para 40 iglesias. Ismael, y él me comentó que ya habló con el director
de esa agrupación y vamos a empezar a visitarlos y ellos van a empezar a visitarnos. ¿Sí me entiende? Vamos a empezar a involucrarnos con el cuerpo de Cristo. Ya no es no invites, ya no es no hagas esto, no hagas aquello. No, nos vamos a abrir a la libertad del Espíritu. ¿Sí me entiende? Entonces, estoy pensando que este fin de semana, este sábado viene él. No he hablado muy bien claro, pero quedamos más o menos en algo así. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver la manera en la que vamos a trabajar. No nos vamos a quedar aquí en las cuatro paredes. Vamos a ir a visitar iglesias y van a venir pastores a visitarnos. Tenemos en el corazón el plan de un seminario de alabanza. Entre 3 y 4 grupos que van a venir y vamos a trabajar con ellos. Después nos van a invitar y nosotros vamos a ir con ellos. Y es lo bonito del cuerpo de Cristo. Eso es lo que fortalece el cuerpo cuando los miembros cooperan uno con otro. Mi lengua tiene sed, entonces mi mano coopera y va por la copa y le da de beber. ¿Me entiende? Así funciona el cuerpo. Y yo no quiero encerrarme en 4 paredes cuando ya Dios nos dio la libertad de movernos en su cuerpo. La iglesia, hermano, de Jesucristo no es un local, no es un edificio. La iglesia somos muchos edificios, somos muchas partes. Amén. Y ese es a lo que Dios nos está llamando, que sean perfeccionados en unidad. Yo les estoy regresando la gloria que perdieron, pero al regresarle la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Es para que haya unidad, no solamente entre nosotros, sino con otros hermanos. Amén. Posiblemente somos manos, allá hay otra mano, allá hay otro pie, pero ¿qué quiere? Juan 17:23, para que sean uno y seamos perfeccionados en unidad. La iglesia que no ha sido perfeccionada en unidad, hermano, esa iglesia no es de Cristo. La iglesia de Cristo ve por los demás. Fíjese que estaba escuchando a un hermano y me decía él algo interesante. Hermano, ¿cuándo vamos a entender las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: alejados de mí, nada pueden hacer? Usted va a encontrar en la Biblia que el llamamiento de la unidad en la iglesia perfecciona a los santos. Si yo me aparto del cuerpo de Cristo, yo no voy a avanzar. ¿Por qué razón? Porque yo necesito los pies. A lo mejor yo soy pura mano, pero allá con mis hermanos, allá están los pies. A lo mejor allá están los oídos. Y cuando nos unimos en un solo hombre, óigame bien, estamos reaccionando como la iglesia de Jesucristo. Nosotros estábamos separados de todos los ministerios. No le hables allá, no hables acá, no invites pastores, no hagas esto. Y nos tenían arrinconados, hermano. Y hoy que el Espíritu ha venido a nuestra vida a liberarnos, tenemos que trabajar en libertad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Él es la verdad y nos ha hecho libres para trabajar para Él. Amén. Dele gloria a Dios. Dice: para que sean perfeccionados en unidad. ¿Para qué? Ahí dice: para que el mundo sepa. Cuando usted y yo nos unimos al cuerpo, a nuestros hermanos, entonces el mundo se va a dar cuenta que tú me enviaste y que los amaste tal igual como me amaste a mí. La iglesia de Jesucristo no está dividida en ministerios. La iglesia verdadera está en Cristo. Él es la cabeza y nosotros los cuerpos. Y dice: la división
la crearon los hombres. El cuerpo de Cristo es unidad. Amén. El cuerpo de Cristo es la iglesia y no podemos funcionar separados. Tenemos que trabajar, hermano, unidos como un solo hombre. En realidad la iglesia, dice el apóstol Pablo, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Amén. Seguimos. La iglesia verdadera no se puede dividir en ministerios. Que este es el ministerio tal, que este es el ministerio. No, dijo el apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ti, Apolos murió por ti? Y empieza a explicar de tal manera, hermano, que te sorprendes y dices, Dios mío, a mí no me dejaban hablarles a los de allá. A mí no me dejaban invitar a los de acá. Eso es división. Eso es división. Pero bendito Dios que nos abrió el entendimiento, que nos dio de su espíritu y dijo, unidos, unidos en amor. Amén, gloria a Cristo. Qué bueno, hermano, que estamos entendiendo, porque a esta libertad nos llamaron. Y sabe que algo que me llamó la atención es esto, cuando dice perfeccionados, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa. Tenemos que dar testimonio al mundo de que en Cristo estamos unidos y no divididos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? La iglesia verdadera no se puede dividir. ¿Por qué? Porque no es de un hombre, porque está pegada a la cabeza de Cristo. La iglesia verdadera no puede ser tocada por los hombres, porque es una iglesia que no es terrenal. La iglesia de Jesucristo no es terrenal. Nadie puede venir y decir, Jesús, fíjate que no me gusta el vino, lo voy a cambiar por agua. Jesús, no me gusta el aceite, lo voy a cambiar por otra cosa, lo que sea, por perfumes. ¿Sí me entiende? Esto es algo tan extraordinario que estamos aprendiendo, en lo cual lo que Dios estableció como iglesia, eso es y nadie lo puede mover. Es más, la Biblia dice, ay de aquel que le quite o le ponga. No se puede, hermano amado. Es que el Espíritu me dijo que levante la lámpara como si fuera vara. Le digo algo, la Biblia dice, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, el Consolador, Él no puede hacer nada por su propia cuenta. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él los guiará a toda verdad y justicia. Él los va a llevar al arrepentimiento. Es algo tan interesante entender, hermano, lo que Dios está hablando. ¿Cuánta gente hay allá afuera engañada, hermano? Usando sal, usando revolturas. Y funciona, sí les funciona, al brujo también le funciona. Pero cuando llegues delante de Dios te va a decir el Señor, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Le platicaba yo que estudiando esa palabra, no te conozco, es la misma palabra que usó la Biblia cuando dice, y José no conoció a María hasta después de. Cuando habla de conocer, habla de una de intimidad. Y Jesús, cuando dice Jesús, no te conozco, hacedor de maldad, dice, nunca has tenido una intimidad conmigo, no te conozco, no somos uno. La intimidad te hace uno con una persona. Dice, no te conozco, hacedor de iniquidad. Y la palabra iniquidad viene de la palabra inicuo, hombre sin ley. Son hombres que se dirigen por ellos mismos,
Hombres, hermano, que inventan doctrinas y se las creen y se dirigen por esos mismos y engañan a toda la gente, se las meten, pero no se dan cuenta que la Biblia dice que la iglesia es de Jesucristo y ningún hombre la puede manipular. El director de la iglesia, el que mueve la batuta ahí, se llama Jesús. Qué tremendo, hermano, que yo venga y le quebre aquí un cántaro. Qué tremendo. Qué tremendo que yo agarre agua con sal y se la dé. ¿Sabe qué estamos haciendo? Queriéndole ayudar a Dios. No se puede. Eso es brujería. Te voy a contar. Me puse a estudiar un poquito la tribu de los bribrís. ¿Y sabe qué dice ahí? Que la cultura de los bribrís, la cultura de ellos viene de una fuerza grandísima del chamanismo. Hermano, esa tribu de Costa Rica se mueve poderosamente en la santería, se mueve poderosamente en la brujería. Póngase a estudiar. Cuando nos daban agua con sal, esa es una actitud de un chamán. Y eso viene de Costa Rica. Y el que nos enseñaba era de esa tribu. Por eso me empezó a meter vino con agua, agua con sal, porque en la sangre ellos traen el chamanismo. No nos hablaban de Cristo. Nos hablaban de todo menos de Cristo. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús? Dijo, no. A mí no me metan mezclas. Yo soy el que pagó por esa iglesia. Yo soy el que resucité por esa iglesia. Las reglas las pongo yo y no el hombre. Amén. Dele gloria a Dios. Ok. La iglesia verdadera no puede ser tocada por los hombres porque es una iglesia que no es terrenal. Aunque opera en lo terrenal, Dios no vino a tratar asuntos terrenales. Él vino a abrirnos la puerta a la eternidad. ¿Por qué le digo? Juan 3:16, ahí lo tiene en la pantalla. Para que todo aquel que en él cree. Hemos encerrado la iglesia, hermano, en eventos terrenales. Pero en el fondo, Jesús vino a abrirnos la puerta para regresarnos al lugar de donde salimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire bien. Lo que Dios nos está enseñando en Jesucristo tiene un destino y es la vida eterna. Yo creo en los milagros, yo creo en la liberación, yo creo en la profecía, yo creo en todo eso, pero Dios me enseñó que eso no me lleva a la vida eterna. ¿De qué me sirve una liberación si me voy a ir libre al infierno? ¿De qué me sirve una sanidad si me voy a ir sano al infierno? Amén, yo quiero un milagro, yo quiero ser sanado, pero quiero que esa sanidad me lleve a la eternidad. Que esa sanidad me enamore del Cristo que me sanó. ¿Cuántas liberaciones has tenido? ¿Cuántos milagros has tenido? Pero sigues mundano. Cada liberación, cada profecía, lo que haga Dios contigo tiene el propósito de dirigirte a la vida eterna. ¿Sabe qué? Si va a haber profecía, la manipulan. La manipulan. Yo sé por qué le estoy diciendo. Una profecía manipulada te va a llevar al infierno.
Y le estoy hablando a los que lo hacen, porque yo conozco gente que manipulan. Venga, hermano, quiero profetizarle. Y le empiezan a profetizar para agancharlos, para tenerlos en sus manos. Pero Dios no opera así. Dios no opera así. Dios te sana. Dios te libera. Dios te bendice. Amén. Todo es de Dios eso, cuando es tocado por el Espíritu Santo. Pero cuando es manipulación humana, usted se va a dar cuenta que la gente no cambia. Yo le decía, Señor, quiero dejar de pecar. No puedes. ¿Por qué no puedes? Porque estás fuera del cuerpo. Pero cuando estás en el cuerpo de Cristo, entonces tu vida va a empezar. Usted va a ver, hermano, oiga lo que le digo. Nuestras vidas ya están cambiando, ahora sí. Ahora sí están cambiando. Porque ya no está en una religión ni en una doctrina de hombres. Ahora está en la iglesia de Jesucristo, y el que nos habla es Él a través de su palabra. No es el hombre. Oiga, dice, aunque opera en lo creado, no es terrenal. Dios no vino a tratar asuntos terrenales. Él vino a abrirnos la puerta que se había cerrado a la eternidad. Amén. Seguimos. Nos trajo la revelación de los misterios ocultos. ¿Usted no se ha fijado que muy poca gente habla de esa revelación? ¿Por qué? Porque los misterios ocultos que Dios nos reveló tienen el propósito de unirnos. Seguimos. A ver. Sí. La invitación se dio desde que vino Jesús. La culminación es después de la cruz. Sí. Haz de cuenta que cuando Jesús viene, Juan 3:16 dice que el Padre lo envía, porque de tal manera envió Dios a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el proceso que vivió Jesús tenía la dirección. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenía la dirección a la cruz. Lo eterno no está en la tierra. Tiene razón, lo eterno comienza después de la muerte, después de la cruz. Cuando tú mueres, si creíste, vas a la eternidad con Él. Amén. Si tiene preguntas, pregunte, porque esta es pedagogía. Dice que nos trajo la revelación de los misterios ocultos. Colosenses 1:24 al 27 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de ¿qué? De la palabra de Dios. Es decir, oiga, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A nosotros, a los santos. Amén. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál misterio? Es un misterio entre los gentiles, y ese misterio se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, que en el huerto se perdió la gloria de Dios, y si se pierde la gloria de Dios, se perdió la esperanza de estar con Él. Pero cuando Cristo viene, dice este misterio que fue dado a sus santos, a los gentiles, a nosotros. ¿Y qué dice ese misterio? Cristo en nosotros, el retorno al Padre,
la esperanza de gloria, la recuperación de la gloria perdida, y esa gloria nos retorna al Padre. ¿Por qué? Porque esa gloria nos hace uno con Él. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces nos trae la gloria, nos recupera la conexión. Yo no sé cómo hizo, pero nos introduce en Él, y cuando Él va al Padre, ahí vamos nosotros, por esa misma gloria. Usted y yo, óigame bien, recuperamos la gloria perdida en Cristo Jesús, recobramos la unidad porque se había dividido la amistad, y ahora, estando en Él, somos su cuerpo, y ahora estamos sentados en lugares celestiales. Mire, Cristo es el dueño de la iglesia, amén. Y dice aquí, Él define los límites de su iglesia y no puede ser manipulada por los hombres. Por eso hay tanta religión, porque los hombres que dicen ser llamados y no son, la manipulan, le meten aquí algo, le meten acá otro, la maquillan. Pero la iglesia de Jesucristo no necesita ser maquillada ni ser manipulada por hombres. Él la estableció, Él dijo: así va a ser mi iglesia, así va a correr mi iglesia y así va a terminar mi iglesia. Y ningún ser humano puede cambiarle nada, porque yo soy el que pagó. Amén, gloria a Dios, amén. Porque la verdadera iglesia es celestial. Por eso nuestro llamamiento no es terrenal. Cuando Dios llama a alguien, hermano, nos hace un llamamiento, pero no es terrenal. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Sabe quién es el verdadero apóstol? Jesucristo. ¿Sabe quién es el verdadero sacerdote? Jesucristo. Y Él, si Jesucristo es el verdadero sacerdote, óigame bien, y yo estoy en Él, yo soy un sacerdote verdadero. ¿Me entiende? ¿Por qué soy un sacerdote verdadero? Porque yo no voy a hablar con mis propios pensamientos. Si yo estoy en Él, yo tengo la mente de Él. Si yo estoy en Él, oiga, yo tengo la mente de Cristo. Yo voy a hablar como Él habla. No le voy a añadir nada, ni voy a meter doctrinas de hombres, porque ya todo está escrito en la palabra de Dios. Ahora, mire bien. Por tanto, el apóstol Pablo dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Este libro de Hebreos, nadie sabe quién lo escribió, pero a mí me da testimonio a mi espíritu que fue Pablo. Yo me atrevo a decir que no tengo ni la menor duda que el apóstol Pablo lo escribió, porque ahí se habla de todo el sacerdocio. El apóstol Pablo mencionó, óigame, más de 100 veces la palabra en Cristo. Y esto es importante porque todas las cosas de la iglesia ya sucedieron, pero sucedieron en Cristo. No sucedieron en un razonamiento humano. Amén. Por eso yo le invito a que lea el Nuevo Testamento, para que oiga, más de 100 veces el apóstol Pablo menciona la palabra en Cristo. Por ejemplo, en Cristo he sido crucificado. En Cristo he sido resucitado. Y usted búsquele y va a encontrar más de 100 veces. Hoy nosotros le decimos a toda la gente, a todas las congregaciones, iglesia, pero no sabemos cuánta gente va a una congregación. ¿Cuánta gente que va a una congregación es cristiana? ¿Qué quiere decir? Que los cristianos
son la iglesia. Pero usted cuando va a una iglesia no sabe cuántos son cristianos y cuántos no, porque en la iglesia hay de todo, en la congregación. En la iglesia no, en la iglesia hay puro Cristo. Amén. Pero no sabemos cuánta gente que va a una congregación es cristiana, porque Dios llama iglesia solo que a los que están en Cristo y nosotros estamos en Él. Necesitamos de ver lo que Dios ve. Ok. Y para eso Dios nos hace nacer del Espíritu. Por eso es la insistencia de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Entonces dice este estudio, para ver lo que Dios ve, necesitamos nacer del Espíritu. Entonces, Dios nos hace nacer del Espíritu y nos hizo parte de su naturaleza. La única manera de que usted y yo seamos parte de la naturaleza divina es a través del nacimiento por el Espíritu. Nos hizo parte de su naturaleza divina para que podamos ver, entender, oír. Oiga, para eso nos relacionó, no nos relacionó con una iglesia terrenal, sino con la iglesia de Jesucristo. Él es la iglesia y nosotros el cuerpo. Nos hizo partícipes de su cuerpo, de su carne, de su sangre. Somos uno en Él. Aleluya. Somos uno en Él. Somos la iglesia verdadera. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Mire, creí en una iglesia natural y me desilusioné. Oiga bien, la iglesia no es algo que se añade a Cristo. La iglesia verdadera es la que procede de Él. La iglesia no nació en la tierra, hermano. La iglesia nació en Él. Él es el dueño. Él es el que nos invita a ser partícipes de su naturaleza divina para participar de su iglesia. La Biblia dice que fuimos hallados en Él. Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en Él, no teniendo nuestra justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Ser hallados en Cristo Jesús. Mire, la cruz nos divide de la falsa iglesia y de la iglesia verdadera. La cruz nos divide de la falsa iglesia y de la iglesia verdadera. ¿Cómo? Nadie quiere ir a la cruz, porque ir a la cruz es sacrificio. Usted puede estar en una iglesia toda su vida, pero si nunca llegó a la cruz, no sabemos a dónde lo van a llevar a usted. Mire lo que dice aquí. Adán de Cristo. Vamos a ver la división entre Adán y Cristo. Hay una cruz en medio. La muerte y la vida. Hay una cruz en medio. Hay una división. Las tinieblas de la luz. De la cruz para atrás estamos esperando. De la cruz en adelante ya ocurrieron las cosas. Consumado es. Vivimos en el cumplimiento de las profecías y las bendiciones. Esto no lo vimos el sábado, ¿eh? Ok. Vivimos en el cumplimiento de las profecías y bendiciones. Si usted va al Antiguo Testamento, yo le he dicho que no lo deseche porque es sombra y figura de lo que iba a venir. Léalo, pero póngale más atención al Nuevo Testamento,
porque el Viejo Testamento es sombra, tipo y figura. Cuando la Biblia habla del cumplimiento profético y el cumplimiento de las bendiciones dadas en el pasado, nos está diciendo la Biblia, hermano, que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir en el Nuevo, y ya se cumplió. Mire lo que dice aquí. Dice, porque estamos completos en Él. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Dice, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermano, si la Biblia dice que usted está completo en Él, ¿qué necesita? Nada, nada. Ya estamos completos en Él. ¿Y por qué le pide? Porque no hemos entendido que fuimos comprados por precio de sangre y ahora somos de Él, ahora vivimos en Él, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él existimos. Óigame bien, sigue diciendo aquí, oiga, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A dónde? En Cristo Jesús. Sí. Mira. Mira. Algo que a mí me ha sido de gran bendición por tu pregunta es algo interesante. Depende de mi fe, depende de mi condición de fe. Si a mí la Biblia me dice que estoy completo en Él y estoy sin trabajo, oíme bien la diferencia. Padre, te doy gracias por ese trabajo que tienes para mí. Yo no lo he visto, pero la fe es la convicción de lo que se espera, a la convicción de lo que no se ve. Estar completos en Él es actuar como que las cosas ya existen, dice la Biblia. ¿Me entiendes? No tengo trabajo, está bien. Señor, dame un trabajo, eso es dudar. Pero si le dices, gracias Señor por ese trabajo, el trabajo llega. Dice la Biblia que llamemos las cosas que no son como si fueran. Pero nos han atrasado con una enseñanza antigua. Te voy a explicar. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero esa oración tenía un problema y nunca nos lo enseñaron. Esa oración tenía un problema ¿cómo se dice? Gramatical. ¿Cuál era el problema de la oración de David? El tiempo. Nada me faltará. Nunca dijo nada me falta. Habló a futuro. David es descendiente de Jesús o Jesús de David. Y cuando David, y la usamos. Señor es mi pastor, nada me faltará. Pues te vas a quedar ahí, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Con David nada me faltará. Pero ahí había un error. No, no había un error. David estaba profetizando que cuando viniera el Cristo íbamos a estar completos en Él. Y nos lo metieron como si fuera un presente. Pero Él está diciendo, nada me faltará. Si David existiera hoy, él dijera, el Señor es mi pastor, estoy completo en Él. El Señor es nada me falta, correcto. ¿Me están entendiendo? Mire, hermano, lo que Dios nos está revelando es algo extraordinario. Yo le digo algo, yo me siento diferente, me siento libre, me siento hermoso, lindo, siento como que Dios dijo, quítale la venda, enséñale la verdad. No es Jehová mi pastor, nada me faltará. No, nada me falta, porque estoy completo en Él.
Y nadie se dio cuenta de un error gramatical. Hermanos, lo que Dios nos está enseñando es hermoso. Atesórelo en su corazón, pero vívalo, créalo, porque en Cristo las cosas ya sucedieron. En Cristo, hermano, óigame bien, algo extraordinario. Hay que ver las cosas como que ya existen. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo hace una confesión extraordinaria. Dice que el universo fue hecho de cosas que no se veían. La creación fue hecha de cosas que no se veían. Cuando dice, sea la luz, apareció la luz. A ese nivel vamos a llegar a vivir. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿A qué nivel nos está llevando el Señor? A un evangelio del cumplimiento de la obra de Dios. No Él me faltará. Estamos completos en Él. Amén. Ahorita aquí nos va a salir, mire. David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra faltará define un tiempo verbal, óigame bien. Faltará no dijo, nada me falta. Él sabía que llegaría el tiempo de Cristo donde no nos faltaría nada. Oiga, repita, nada. Aleluya. Hoy es el Señor, es mi pastor, no me falta nada porque estoy completo en Él. Mira qué diferencia tan grande. El Señor nos ama, Dios nos ama, Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Y sabe que este mensaje crea conflicto en la mente de las iglesias tradicionales, porque ellos están esperando y a nosotros ya nos lo dieron. Señor, mi pastor, nada me faltará. Siguen pidiendo, pero a mí este pasaje me dice que ya estoy completo en Él. Esto es un hecho consumado. Mire, ahí dice, ¿por qué es un hecho consumado? Porque es un hecho que ya se realizó y se cumplió en la cruz. Ya le hablé de un canto que Dios me está dando, ¿verdad? Mari no lo oyó. Todavía no lo terminamos, pero dice, consumado es, me gritaste de la cruz. Dice, consumado es, me gritaste de la cruz, tus pecados perdoné, con mi sangre los lavé, consumado es. Está bonito el canto, hermano. Bueno, como dice el canto, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y si lo tiene todo, ¿por qué pide? Porque no tiene fe. O no saben pedir, dice Santiago, pero ¿sabe qué? Tenemos que entender los verbos, ¿verdad? Ok, esto ya ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Cristo exclamó diciendo, consumado es, dijo, hecho está, terminé la carrera, está pagado, no debes nada, está cumplido. Y esto es lo interesante, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ok? Primera de Juan 4:4 dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabes qué? El que está en Cristo, Satanás no le puede hacer nada. Ahora entiendo a todos los pastores que decían, el cristiano no se puede endemoniar. Ahora lo creo. Pero el cristiano, no el que va a una iglesia, no el que va a una congregación, el cristiano no se puede endemoniar. La diferencia está en que hay muy poco cristiano.
¿Por qué? Porque el cristiano debe estar en el cuerpo. El cristiano debe ser parte y miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos terminando ya. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en es el cristiano. El cristiano es aquel que se ha crucificado en la cruz y que ya no vive para él y que ahora vive para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, Dios vino a resolver un problema eterno. Dios nos hace ver la expresión de sí mismo en Cristo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la cabeza y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted tiene una pregunta, bueno, si no, apúntela y vamos a darle la gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo bendecimos tu nombre, Señor, agradecidos y pidiendo que esta palabra, Señor, tome vida en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser uno, Señor, como tú y yo, oh Padre, somos uno, Señor. Perfecciónanos en la unidad, Señor. Perfecciónanos, Señor. Únenos al cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús creemos tu palabra. Creemos que ya hemos sido bendecidos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. En esta hora bendigo tu ofrenda, Padre. Bendigo tus diezmos, Señor, dándote gracias y pidiendo que tu amor, tu gracia y tu misericordia sean dadas, Señor, a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Gloria a Dios. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey.